Los objetivos generales de esta práctica son que el alumno comprenda, analice y distinga experimentalmente algunas de las principales propiedades de las plantas. Sus objetivos específicos son analizar la capilaridad de las plantas para su alimentación y comprender el proceso de transpiración de las plantas. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual, a su vez, depende de la cohesión del fluido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Este es el caso del agua, y esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas sin gastar energía para vencer la gravedad. Sin embargo, cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es más potente que la adhesión del capilar, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie sea convexa. Las plantas absorben agua y nutrientes del suelo a través de las raíces. De allí es transportada y distribuida por toda la planta por vasos conductores por capilaridad. El agua absorbida por la planta se mezcla con sales minerales formando la savia. Esta deberá recorrer un largo camino a través del xilema, que también es conocido como tallo, hasta llegar a las hojas donde se realiza la fotosíntesis. Pero, ¿cómo funciona la capilaridad en las plantas? En las plantas, una vez que absorben el agua, esta es transportada por un sistema de células que forman el tejido de las plantas. Externamente está protegido por una capa de tejidos muertos. Evita la transpiración y que se pierda el líquido por el tallo. El xilema está formado por varios tipos de células. Algunas de ellas son alargadas y muy finas. Tienen una cavidad en cada uno de sus extremos. Al acoplarse unas a otras, forman pequeñas tuberías o redes de circulación. Por ahí es transportada el agua de una célula a otra, por diferencia de presión. En este punto es donde interviene el fenómeno de la capilaridad. La transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor por las plantas. El agua es absorbida del suelo por las raíces y transportada en forma de líquido por el xilema hacia las hojas. En las hojas, unos pequeños poros permiten que el agua escape a la atmósfera en forma de vapor, al tiempo que se permite la entrada de dióxido de carbono para la fotosíntesis. De toda el agua absorbida por las plantas, menos del 5% es retenida y utilizada para crecimiento y almacenamiento. Todas las flores tienen color gracias a sustancias llamadas pigmentos que se encuentran en la genética de cada planta. Es decir, si una planta madre es de un color en concreto, las hijas seguro que heredarán ese mismo pigmento. Como todos sabemos, la clorofila es el pigmento que da color a las partes verdes de las plantas como los tallos y las hojas. Pero además en las flores tienen otros dos tipos de estas sustancias, xantófilas, que son pigmentos que dan a las flores la gama de colores desde el amarillo pálido hasta el rojo granate o marrón. Antocianinas, que son pigmentos cuyos colores van desde las tonalidades azules hasta el malva, el morado y el lila. Por lo tanto, gracias a estas dos clases de pigmentos se cubren todas las posibilidades de color que tienen las flores. Cuanta más concentración de ellos tenga una flor, más oscura será y viceversa. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las flores tienen solo uno de los dos tipos de pigmentos, es decir, o tiene xantófilas o tiene antocianinas. En función del pH del sustrato, las flores de una planta pueden ser de un color o de otro. Por ejemplo, un suelo con un pH más ácido que le da la propiedad a la planta hará que broten flores de los colores más intensos en cada espectro de color. Los materiales que se usan en esta práctica son una flor blanca, colores vegetales, vaso o recipiente, tijeras en opcional y agua corriente. Para comenzar, se coloca en nuestro vaso recipiente una media parte de agua aproximadamente. Posteriormente, mezclarlo con el colorante de elección. La mezcla debe ser oscura para que se note el cambio de color. Realizar un corte en diagonal en el tallo de la flor para favorecer el contacto con agua. De manera inmediata lo colocamos en el agua, dejar reposar hasta notar resultados.
Al iniciar esta práctica, el tallo de la rosa fue cortado. Esto ocasionó que el agua con colorante se tardara menos tiempo en llegar a los pétalos, pintándolos así de una manera más rápida. Se observó que el color era un tono claro. Esto ocurrió debido a la capilaridad que presentan las plantas. El agua coloreada pasó a través del tallo gracias a la capilaridad y a la transpiración. Como consecuencia, los pétalos y los vasos del tallo se tiñeron. Para concluir, podemos concordar que toda planta tiene una capacidad de trasladar el agua por todo su sistema, lo cual demuestra que tiene capilaridad, el cual es la capacidad que tiene el agua de ascender en contra de la gravedad por pequeños tubos, poros o capilares, en este caso el tallo de la planta, lo cual hace que después de cortarla podamos seguir alimentándola.